Capítulo 152. Dolores fantasmas. El tiempo. El tiempo no se detuvo para nadie. Las cosas no eran perfectas, ni mucho menos. Pero estaban aquí y vivos. Y así, pasaron 6 meses. Konoha. Teoru se secó los ojos y sollozó. Junto a él, Shisui ocultó su diversión. Su relación era incómoda a veces, y no se habían visto mucho en los últimos meses, pero estaba bien. Podría encontrarlo en sí mismo para intentarlo. Estarían bien, o al menos Toru así lo esperaba. ¿Alergias, otra vez?, preguntó. Sí. Toru asintió. Sabes que es la temporada. Konoha es terrible para eso. No es de extrañar que nunca venga aquí. Por supuesto, hubo algunas otras razones. No tendría nada que ver con el evento, ¿verdad? Shisui se quedó impasible. Por supuesto que no. Toru se burló. Son simplemente buenos Sasuke y Hinata. Considerando la cantidad de veces que había llamado a la esposa de Hinata Sasuke, casi había olvidado que en realidad no estaban casados. Hoy era imposible olvidarlo. La única persona que parecía más emocional que Toru no era Mikoto. En cambio, fue Itachi. De todas las personas, el Hokage estaba llorando abiertamente, con la sonrisa más brillante que Toru podía recordar haber visto en su rostro. Por alguna razón, le parecía digno, en lugar de simplemente ridículo, que era lo que parecía cuando Toru lo hacía. Toru no le envió una mirada de celos. Acaba de notar cuántas mujeres de Konoha miraban a su líder con expresiones desmayadas en sus ojos. Porque era observador. Ese apuesto bastardo Itachi, Akemi, a su lado, le pisó el pie. Aulló, pero se interrumpió cuando la gente empezó a mirarlo fijamente. ¿Por qué? En cambio, le articuló la voz. ¿Sabes exactamente por qué? Ella articuló en respuesta. Al lado de Shisui, Anko escondió una risa. En cambio, Toru la miró fijamente. No había forma de describir lo extraño que se había sentido al enterarse de que estos dos de alguna manera habían entablado una relación real. Por otra parte, Anko nunca había tenido sentido para Toru. Hanabi e Ino también estuvieron aquí. Hanabi, porque había sido invitada de inmediato. Ino, porque todos los demás lo habían sido. Sus expresiones. Toru se puso serio. No parecían tan alegres como la mayoría de la gente, y para Toru era bastante obvio que estaban pensando en otra persona. La lucha había terminado y también la guerra. Pero habían perdido a personas que les importaban. Escondido detrás del parche de Toru, el Rinnegan probablemente brillaba intensamente, como siempre lo hacía, la cosa molesta. Un claro recordatorio de los acontecimientos que sucedieron hace meses. No es que fuera posible olvidarse de ellos en primer lugar. Lo habían elegido principalmente porque ya le faltaba un ojo, tenía reservas de chakra decentes y era Uchiha, de verdad. Toru no sabía qué hacer con eso, realmente. Y los secretos que guardaba el ojo. Devolver la vida a los muertos. Sí, no. ¿Cuándo? Cuando finalmente descubrieron cómo usar el Rinne Tensei sin que Toru muriera en el proceso. Entonces podría arreglar las cosas. Bueno, no, las cosas seguirían siendo complicadas. Quizás incluso más. Incluso si este tipo de plan descabellado realmente funcionara. Sobre lo cual tenía muchas dudas. ¿Qué vino después? Naruto tenía un perfil demasiado alto para ser ignorado. Y la gente se enteraría de ello. ¿Qué pasó después? ¿Inmortalidad para todos, entonces? Sí, claro, ese fue un tema complicado. Más que un poco. ¿Dónde trazaste la línea? ¿Qué hiciste cuando simplemente no había más espacio? ¿Le dijiste a las personas inmortales que no podían tener hijos o que tenían que renunciar a ser inmortales para poder tenerlos? ¿Qué pasaría si cambiaran de opinión sobre cualquiera de los temas? Toru no tuvo una respuesta. Sus pensamientos eran un poco morbosos, bastante a menudo ahora. Aunque él no lo vio así, había empezado a soñar despierto con algunos planes más complicados, pero todavía no estaba seguro de si alguno de ellos era realmente viable o no. Cosas que sonaban absurdas en el papel. Algo como digamos compartir un ojo Rinnegan entre dos personas que podrían usar el Rinne Tensei. Personas que tenían una fuerza vital lo suficientemente fuerte. Uno para usar el Jutsu. Uno para resucitar al otro, así como a las otras personas que murieron recientemente. En bucle sin cesar. Se necesitarían años y años para configurarlo todo. Pero si tan solo lograra subir a Shisui a bordo. Pero entonces de nuevo. ¿Cómo manejaste todo lo que siguió? ¿Había un límite? ¿Había algún tipo de dios que vendría a decirles que se fueran a la mierda en algún momento? ¿Era la vida, la muerte, algo así de simple, algo reparable, para las personas con los ojos adecuados? Debido a que el Rinnegan estaba conectado con la vida y la muerte, estaba seguro de ello.
y algo en el rey del infierno lo hizo sentir un poco cauteloso. Dioses, lo estaba haciendo de nuevo. Sasuke se iba a casar. Toru no recordaba nada sobre la otra vida. Tal vez también fuera algo bueno, considerando la morbosa curiosidad que sentía ahora por todo el asunto. La ceremonia fue un gran acontecimiento, por supuesto. No todos los días un jefe de clan se casaba con la heredera de otro clan. Especialmente no cuando eran Uchiha y Hyuga. El padre de Hanabi había tratado de convencerla de que volviera al redil. Por supuesto que lo haría. Varias veces, ahora. La primera vez la había dejado desconcertada y sacudiendo la cabeza. Las ocasiones posteriores la habían dejado con una vaga sensación de irritación. Ahora que Hinata iba a convertirse en parte del clan Uchiha, necesitaba a alguien que tomara el liderazgo del clan. Ahora, después de toda la mala sangre. Ahora, después de marcarla. Ahora, regresó. Quizás Hanabi se había excedido un poco en su última reprimenda, incluso para sus estándares. Todavía era el día de la boda de su hija mayor. Pudo ver que Yashi cojeaba hoy, su estoico rostro contorsionado por el dolor. Le sirve apropiadamente. Ino hizo eco a través del vínculo. El descaro de ese tipo. Hanabi resopló. Al menos alguien la respaldaba. Parecía que ninguno de los dos era particularmente bienvenido aquí. Sería mucho más manejable con Naruto y Sakura cerca, Karin también, por supuesto, pero eso era porque ella era Karin, ya que entenderían el sentimiento exactamente. Y la presencia de Naruto simplemente tendía a hacer que la gente quisiera evitar enojarlo. Bien, Hinata parecía radiante, al menos. Y supuso que Sasuke también se limpió medio decentemente. Nadie se atrevió a decir nada sobre el hecho de que estaba muy embarazada. Después de todo, el novio era Uchiha Sasuke. No había razón para llorar como un bebé, como Toru, o llorar estoicamente, como Itachi, pero era un asunto bastante emotivo. Honestamente, Hanabi no estaba tan segura de qué hacer con estas cosas. Ahora que no estaban realmente concentrados en matar otra amenaza de fin del mundo, aunque eso dependía de cuán problemático iba a ser Noki en los próximos meses, Hanabi se encontró un poco perdida. Sin embargo, las artes de sellado eran bastante fascinantes y podía entender por qué Naruto y Karin habían estado tan interesados en ellas. Y usando Shadow Clones para ponerse al día, las cosas iban rápido. Lo que no podía entender, sin embargo, era por qué había tenido tantos problemas con el Jutsu Iraishin, al menos según Ino. No había nada tan complicado para Hanabi, una vez que supo lo que estaba haciendo. Al menos no en teoría. También estaba más cerca del ninjutsu que del fuinjutsu. Tal vez Naruto simplemente no tenía el tipo de control requerido para ello, era difícil saberlo. Sin embargo, no importa lo que fuera, pronto podría utilizarlo. Sin encontrarse desplazada en el tiempo. Bueno, al menos eso pensaba ella. Sería bastante útil. Especialmente cuando se combina con las barras de chakra. Y con sus flechas visuales, ella, Ino y Anko podrían vigilar las aldeas, en caso de que algo sucediera. Con el Byakugan y un punto de visión en lo alto del cielo, no había mucho que Hanabi no pudiera descubrir, si tenía paciencia para ello. Ayudó especialmente con Noki, que definitivamente estaba tramando algo nefasto. Quizás pronto necesitaría un pequeño recordatorio de quién estaba a cargo. Una vez fue demasiado lejos con eso. A Ino no le gustaba particularmente usar su reputación. Lo cual fue una pena, porque Ino de Solar Beast era un nombre increíble. Mejor que Tousande y Hanabi, con diferencia. Bueno, cada país tenía sus propios apodos para los shinobi. Al menos Hanabi realmente no delató sus poderes. Ella había obtenido el nombre de su invocación, no sus flechas visuales, pero el punto seguía en pie. Durante unas largas semanas, Hanabi había tenido la tonta esperanza de que tal vez Naruto hubiera sobrevivido de la misma manera otra vez, usando el Iraishin. Pero Ino estaba segura de que esta vez estaba muerto. El vínculo no mentía. Ella lo extrañaba. Realmente lo extrañaba. Y extrañaba a sus amigos. Ah, allí fue de nuevo. Hinata se iba a casar. Y en lo que respecta al matrimonio en sí, se consideraba muy inusual, pero Hanabi tuvo problemas para verlo. Hinata básicamente dejó un clan de personas emocionalmente reprimidas con una obsesión por sus ojos, por un clan de personas emocionalmente reprimidas con una obsesión por sus ojos. Lo mismo, de verdad. Bueno, si ella estaba feliz, Hanabi estaba feliz por ella. La boda fue un desagradable recordatorio de cosas que Ino no podía tener. Sin su madre y sus amigos cerca, no estaba segura de cómo habría salido adelante, en realidad. A pesar de todos sus defectos, y eran muchos, Yamanaka Noriko se preocupaba por su familia.
y eso incluso incluía a los padres de Sakura, quienes parecían destruidos por su prematura desaparición. Ino seguiría viviendo, y tal vez, solo tal vez, si tenía suerte, Naruto se reencarnaría en algún momento de su vida, con suerte antes de que se convirtiera en una cosita arrugada. Una boda, sin embargo, eso, Ino no lo habría hecho. Bueno, considerando lo inusual que había sido su relación, le costaba imaginar cómo habría funcionado un matrimonio al final. Si se hubiera casado con Naruto, habría sido injusto para Karin. Que Karin se casara con él habría sido injusto para ella. ¿Y dónde encajarían Foread y Hanabi en la ecuación? A ninguno de los dos parecía importarles mucho las etiquetas, pero casarnos entre nosotros en lugar de simplemente casarnos con él, tal vez. Ridículo. Ino resopló. Aunque es bastante triste. En realidad, sonó más como un sollozo. Tal vez algunos sueños estúpidos e ingenuos se hicieron para que siguieran siendo sueños estúpidos e ingenuos. De todos modos, no era como si Naruto alguna vez hubiera recibido sus aretes. Ese imbécil. Había anhelo. Amargo anhelo. Pero eso no cambiaría nada. Ino sintió que Hanabi tomó su mano y unió sus dedos. Ella lo agarró. Todavía se tenían el uno al otro. Anko le pareció una boda muy bonita, de verdad. Un poco demasiado rígido, un poco demasiado sofocante, así que a Kurenai le habría encantado. Había sido un poco romántica, y también mojigata. La oportunidad de burlarse de Toru por sus lloriqueos también era simplemente demasiado buena para dejarla pasar, por supuesto. Shisui estaba ocultando un poco mejor sus propios sentimientos sobre el asunto, pero también se sentía muy emocionado, esto era obvio. Fue una verdadera lástima que los demás no estuvieran aquí para verlo. Sensei no, por supuesto, porque no había manera de que hubiera llegado a este tipo de cosas. Una vez que Uchiha Sasuke y Uchiha Hinata se fueron, Ino y Anko también se fueron. Toru se quedó atrás un poco más. Y Hanabi también, porque tenía algunos receptores de chakra para dárselos a los miembros de la rama Iga. A todos aquellos que no fueron lo suficientemente leales a la casa principal como para permanecer esclavizados a ella. Los llamaría a todos a Umi 2 días después, porque Hanabi, a pesar de lo que dijeron algunas personas medio ciegas, fue muy amable, muchas gracias. No iba a arruinar el cumpleaños de su hermana mayor, dejando que su padre sufriera un derrame cerebral en medio del mismo. No es que Hinata hubiera estado en desacuerdo con el plan, ni mucho menos. Sin duda, habría algunas quejas por parte de Konoha, pero Itachi las suavizaría. Después de todo, lo que quería era paz. Si Ino lloró hasta quedarse dormida esa noche, ninguno de sus dos compañeros de cuarto más recientes, que habían decidido mudarse allí para no dejarla sola en un lugar lleno de fantasmas, mencionaron nada al respecto. Bueno, en el caso de Toru, es posible que también hayan sido los sellos los que impidieron que los sonidos se transmitieran. Pero Hanabi y ella compartían cama con bastante frecuencia, así que no había forma de ocultarlo. Hanabi la abrazó. El día siguiente. Umi, vayamos directo al grano. Anko llamó, una vez que todos estuvieron reunidos. ¿Cómo van las cosas en general? Bastante caóticamente. Dijo Ino, enterrando su propia irritación por la situación. Suna se está poniendo un poco ansiosa, probablemente porque Iwa está avivando las llamas. Había empezado de forma bastante sencilla. Suna también había estado enojada por el hecho de que Umi no logró entregarles el cuerpo de Sasori, meses atrás. Pero considerando lo que había sucedido, en Usushio no se atrevieron a decir mucho al respecto. Iwa se había negado y rechazado los nuevos diseños fronterizos, lo que no fue una sorpresa para nadie, en realidad. Noki había estado susurrando su veneno en el oído de Chibusa desde hacía un tiempo, ofreciendo la promesa de más, de cosas que la tiranía de Umi no pudo ofrecerle a Suna. Cosas que no podían ofrecer porque Noki estaba acaparando recursos y tierras como un dragón. Si Sakura hubiera estado viva, ya lo habrían asesinado. Sin embargo, hacerlo ahora dejaría claro quién lo había hecho. Y el hombre esperaba que sucediera algo como esto. Por eso había tomado medidas para evitar que lo mataran. Si Anko fuera atrapada haciendo el trabajo ella misma, bueno, la paz probablemente sería mucho más difícil de mantener. Ino también tendría que acercarse demasiado para hacerlo. Si Naruto todavía hubiera estado vivo, podrían haber aprovechado su nombre y reputación para simplemente obligar a Noki a aceptar los términos. Sin él, el hombre parecía doblemente rencoroso. Hanabi podría matarlo desde lejos. El único problema era que Noki era notoriamente paranoico con este tipo de cosas, desde la Tercera Guerra. Y bueno, matar al hombre con un arco a tan larga distancia sería un claro indicio de quién lo había hecho. Toru no era demasiado partidario de hacerlo, si podía evitarse.
Desde la guerra, parecía dudar un poco más acerca de matar, lo cual Anko podía entender. Sin embargo, si realmente fuera necesario, lo haría, y podría ser sutil. Los esfuerzos de Noki por sabotear todo fueron bastante efectivos. Después de todo, había tenido mucho tiempo para aprender. Y el hecho de que Noki sospechara que Anko había sido quien mató a su nieta hizo que las negociaciones fueran un poco más molestas de lo que tenían que ser. Esta parte, al menos, era comprensible. ¿Qué tan malo es? Anko preguntó. Bastante mal. Hanabi asintió. También ha estado estimulando a las aldeas más pequeñas, en un esfuerzo por obtener la aprobación de sus tierras. Kishiri, Uxo, Kaigo y Kanami Ozumi. Por supuesto. Anko suspiró. ¿Y los otros? No sabía a quién maldecir por todo esto. Sensei, por delegar la mayor parte del trabajo a Naruto o Naruto, por delegar la mayor parte del trabajo a ella. Tal vez podría entrenar a Mai para que lo haga, reflexionó Anko. Ino y Hanabi se alternaron, repasando el resto del informe. Estaban tan cansados como ella. La tierra de los cañones no experimentó el mismo nivel de confusión que experimentó el viento, pero la situación también era complicada, porque estaban entre el fuego y la tierra. Combinado con la falta de una verdadera aldea ninja, dependían completamente de las tropas proporcionadas por la alianza. Con Iwa actuando como Iwa, básicamente, eso podría convertirse en un problema en el futuro. Lo último que Umi quería era una guerra por poderes. Las cosas en Rain estaban yendo bastante mal. Terriblemente, incluso. Como Nagato los hizo leales únicamente a él, y los nuevos líderes siguieron sus pasos, rechazaron cualquier tipo de intervención extranjera, especialmente de las personas que veían como los asesinos del hombre / Dios. Para aquellos que realmente creían que estaba muerto, el fuego se mantuvo estable y disfrutó de un auge económico. En realidad, igual que Umi, a pesar de su población mucho menor. Anko realmente estaba haciendo algo increíble con eso. Ella podría estar demasiado orientada a objetivos, así que Ino se aseguró de dirigir el barco. Tanto agua como rayos se estaban recuperando de los estragos que les habían causado, y su reciente alianza económica resultó ser una bendición para ambos. Hot Butter se guardaba para sí su opinión sobre cualquiera de sus vecinos, a pesar de que su parte sur había sido prácticamente devastada por los conflictos de los países antes mencionados. La promesa de que las cosas cambiarían para las naciones y aldeas más pequeñas probablemente los mantuvo adelante. Lo cual sería más fácil de manejar si menos personas como Noki hicieran todo lo posible para evitar que las cosas realmente vayan en una dirección productiva, para variar. Sorprendentemente, la opinión pública sobre Umi era bastante favorable. Genial, incluso. Teniendo en cuenta cómo se los había visto hace apenas unos meses, este fue un gran paso adelante. Los periódicos, que incluso ahora intentaban ser tan imparciales, también como podían serlo los periódicos de viaje, habían ayudado a suavizar la transición de lo negativo a lo neutral, con el tiempo. Y luego, de neutral a positivo, una vez que el tiempo suavizó sus asperezas. La propaganda siempre ayudó, y con Toru y Hanabi cerca, se volvieron bastante buenos en eso. Considerando lo llena de mierda que estaba la competencia, no fue un juego tan difícil. En lo que respecta a los villajes, sus manos estaban relativamente limpias, lo cual era algo terrible de pensar. Después de todo, los asesinatos y asesinatos eran el alma de los shinobi. Que cometieran las mismas acciones para no tener que volver a hacerlo en el futuro fue simplemente una ironía, o delirio, dependiendo de a quién le preguntaste. Pero podrían vivir con eso. Había una verdad difícil de aceptar. Con el sistema configurado como estaba, no había nada que pudieran hacer para detener la guerra, el derramamiento de sangre, no durante mucho tiempo, al menos. Y, sorprendentemente, los ninjas no eran la raíz del problema. Quitando a todos los ninjas, el problema aún persistía. El problema es, por supuesto, gente, porque el sistema ninja no hacía a las personas como eran. Fue todo lo contrario, algo que resultó muy fácil pasar por alto. La gente hizo el sistema ninja tal como era, y realmente no se podía cambiar a los humanos. Por eso Nagato, Madara y Obito habían decidido sacar el libre albedrío de la ecuación. Ninja, los humanos pelearon batallas, pelearon guerras por muchas razones. Si no hubiera ninja volvería a haber artillería, la causa raíz, siendo, este otro tiene algo que yo quiero. Tierra, recursos, tecnologías. Eliminar chakra igualaría el campo de juego por un tiempo, y luego la gente volvería a lanzarse bombas entre sí, construyéndolas cada vez más grandes.
cada vez más mortal. Así que los ninjas no eran algo de lo que debiéramos deshacernos. Y deshacerse de la gente era una forma bastante ineficiente de abordar el problema. Así que la única solución era asegurarse de que no hubiera ningún otro al que la gente pudiera culpar y envidiar. Ampliar el dominio que controlaban hasta que el pueblo unido tuviera todo lo que quería o deseaba. Lástima que Naruto no estaba presente para intimidar al resto del mundo para que se alineara, porque algunas personas definitivamente no entendieron el memorándum. Prosperidad económica y asegurarse de que las guerras simplemente sean demasiado costosas. Esa era la única manera.